En días recientes, de acuerdo con la información oficial, se ha dado un repunte en los casos de contagio de COVID-19 y también en los fallecimientos, aunque pues este repunte ha sido matizado por el gobierno federal, no así, como le decía yo, en el arranque por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a hablar sobre los datos con el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, que hay que decirlo, ha hecho un análisis muy pertinente y muy certero de los datos sobre la pandemia. Por ejemplo, pues él aquí nos dijo hace mucho tiempo que antes de final de año estaríamos en los 100,000 fallecidos en datos oficiales. Vamos a ver qué piensa pues de las últimas cifras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, a tus órdenes. ¿Cómo pintan los números? ¿Qué dicen las proyecciones sobre las que usted está trabajando? Pues mira, nos encontramos definitivamente en un repunte desde octubre, ¿no? Entonces tuvimos una tendencia descendente después de nuestro pico a finales de julio, principios de agosto. Todo agosto y septiembre tuvimos un descenso muy lento, pero era un descenso de casos, pero desafortunadamente ya desde octubre es muy clara que cambió la tendencia y ahora nos encontramos en un franco repunte y en una situación pues un poquito más complicada por temperaturas más bajas que favorecen la expresión del virus y en un entorno internacional en el que hay repuntes muy fuertes como los que se han dado en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro principal vecino. Y sin embargo, pues seguimos escuchando que los medios exageran, que no hay tal situación, que se está controlando el ritmo de expansión del contagio. ¿Qué me diría usted de todo esto? Pues aquí, sobre todo en cuanto al número de nuevos casos, que creo lo que ha llamado la atención, porque tuvimos 2 días recientes en que superaron los 10,000 reportes por día. Aquí hay que tomar en cuenta que hubo un cambio importante en el conteo de casos a partir de octubre, porque hasta antes del 6 de octubre solo se contabilizaban casos positivos por prueba de laboratorio PCR. Ya a partir del 6 de octubre ya se consideran otras formas de definir casos positivos, además de las pruebas PCR, por asociación epidemiológica, por dictaminación médica y más recientemente por las pruebas rápidas que sobre todo está ocupando la Ciudad de México, de las pruebas antigénicas. Si hubiésemos hecho esto antes, quizá habríamos tenido un mejor panorama, un panorama más claro de la enfermedad y poder tomar medidas al respecto. Sí, o sea, el tema de las pruebas ha sido algo que se ha señalado desde varios frentes, ¿no? Que México hace muy pocas pruebas por millón de habitantes en comparación con otros países, e incluso que ni siquiera llegábamos o llegábamos al mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud, que para un país con el tamaño de población que tiene México, pues deberíamos estar haciendo por lo menos unas 20,000 pruebas diarias, ¿no? Entonces, durante los peores momentos de nuestra epidemia, cuando tuvimos el primer pico, pues nunca llegamos a eso, tuvimos un promedio como de 12,500 pruebas diarias. Ahorita ya más recientemente sí se ha notado también que ha habido un incremento, digamos, esos días que tuvimos arriba de 10,000 casos, también el número de reportes de nuevas pruebas, pues ya se andaba acercando a las 20,000, que es por donde deberíamos estar y mantenernos. Entonces sí, hubiera sido mejor mucho antes haber hecho más pruebas, pero bueno, nunca es tarde, el virus va a continuar, todavía faltan meses para que la vacuna llegue a nuestros brazos, Sí. entonces es mejor que hagan más pruebas para un mejor detección de casos y rastreo de contactos. ¿El cambio de metodología lo explica todo o es además una aceleración de los contagios, doctor? Son las dos cosas, o Las sea, dos a lo que cosas. voy es, sí, digamos, sí están haciendo más pruebas, hay más formas de controlizar, entonces eso sí se esperaba que generara un ligero aumento, pero además si nos encontramos, hay que decirlo, en una tendencia de repunte de casos, ¿no? Entonces vamos para arriba y bueno, pues tenemos que reforzar las medidas de prevención, de no salir si no es estrictamente necesario y sobre todo muy importante, pues sigue siendo una de las mejores formas de prevenir o disminuir la gravedad de los contagios, el uso de cubrebocas sin válvula. Bueno, sin válvula, sí, yo creo que ese es, porque yo sigo viendo, doctor, a mucha gente pues con el cubrebocas con válvula, que
probablemente los protege a ellos, pero no protege a los demás. Bueno, finalmente, de acuerdo con su proyección, con la proyección que usted hace actualmente, para el 31 de diciembre, más o menos, ¿en cuántos fallecimientos estaremos? Pues podemos llegar, digamos, con la tendencia actual de casos, digo, insisto, esto es muy cambiante, pero pues todo pinta que podemos concluir el año con 120,000 defunciones por COVID-19. Bueno, pues será De las confirmadas, porque de las recordemos confirmadas, claro, sí. por el exceso de muertes quizás haya que Sí. multiplicarlas por un factor de por lo menos 2 veces, ¿no? El doble del escenario más trágico que había pintado López-Gatell. Doctor, le agradezco como siempre su generosidad de participar con nosotros. Encantado, Pascal, buenos días. Gracias, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM.